pues bueno, ya hemos hecho un recorrido ya bastante, uno solo. Tengo pensado hacer otro, porque en mi casa no hay luz, entonces estoy aburrido. Pues bueno, aquí estamos. Y, y pues nada, voy a dar otra vuelta más y sinceramente me da un poco de envidia el rendimiento que tengo escuchando música, porque ahorita estoy escuchando música, porque hoy es domingo. Me da un poco de envidia el rendimiento que tengo escuchando música y no escuchando música. Entonces, me hace pensar hasta qué punto puedo yo enmascarar el dolor y soportarlo, la verdad. Ya son las 8:25. Y pues bueno, ya llegamos aquí ya. Le vendo, no corrí mucho. Primero caminé un trayecto más o menos largo. Y luego entonces me regresé bueno, trotando. Cuando llegué aquí no pude, no, por cuestión de tiempo no hice las 100 barras ni las 100 paralelas por cuestión de tiempo, pero hice 10 de cada una, así que creo que fue por cuestión de tiempo porque probé 10 de cada una y el rendimiento sí estuvo bueno, sí estuvo, o sea, no estuve tan fatigado como pensé que estaría. Estaba en buenas condiciones. Yo diría que en unas condiciones óptimas para hacer las 100 de cada una, así que mal por eso, pero bueno, por lo menos se hicieron 10 y por lo menos se hicieron 10 y no ninguna. Así que aquí estamos. Una cosa que sí diré es que esa segunda vuelta se sintió como... fue extraño porque se sintió como si nunca hubiese corrido ese recorrido. Cuando di la segunda vuelta se sintió como la primera vez que hubiese hecho ese recorrido, así que creo que estuvo genial porque eh, constantemente iba recordando lo que dice David Goggins de que cuando el cuerpo se estresa intenta adaptarse porque no quiere morir, prácticamente es o te adaptas o mueres, entonces él sencillamente prefiere adaptarse. Otra cosa que sí diré es que tengo mucha sed, demasiada diría yo. Ah, bueno, pero lo que me extraña bastante es que no haya sudado tanto como las otras veces. Las otras veces goteo totalmente el pantalón, pero esta vez no. O sea, sí tengo el pantalón mojado, pero no fue tanto como las otras veces. Así que es bastante extraño, diría yo. Tal vez llegue, tal vez no, pero gateando voy yo. Tal vez llegue, tal vez no, pero gateando voy yo. Tal vez llegue, tal vez no, pero gateando voy yo. Tal vez llegue, tal vez no, pero gateando voy yo. Pues bueno, esta es la parte más feliz, de verdad, esta es la parte más feliz y más gratificante del día. Salud por ustedes, salud por mí, salud por el recorrido, salud por Llanos. Estoy leyendo las cosas que tengo que leer, son las 12:30 de la tarde, aún no he comido, bueno. Esa es otra cosa más que les quería decir. En mi casa se fue la luz antes de yo salir a correr como a las 5:30. Se fue la luz y yo entré como en un tipo de ansiedad o estrés. Y allá había un dulce, ya saben, en videos anteriores lo mostré, un dulce que tiene chocolate y una galleta por arriba. Creo que se llama canelol, rol de canela, no, eso no es. Panetón tampoco es. Napolitano. En fin, agarré bastante o cierta parte de ese napolitano que prácticamente es chocolate. No sé cuántas calorías consumí ahí. Pero rompí los macros. Para mí romper los macros, bueno, rompí mi palabra. Una de las cosas que dije era que no iba a comer hasta las 12. Pero comí a las 6 de la mañana antes de ir a correr. Entonces ya por esa parte la rompí hoy. Y cuando iba corriendo se me preguntaba, ok, ¿cómo caramba sigo los macros, no? Si veo que no llego
a cumplir los macros simplemente comiendo verduras y carne y frutas, o sea, no llego, porque las calorías, tiene pocas calorías y no llego. La verdad es que no importa cuánto consuma de ese tipo de cosas porque no llego. Entonces algo me dijo, bueno, pero entonces come las cosas que, o sea, no comas las cosas que dijiste y prometiste y dijiste tu palabra de que no ibas a comer. Y come las cosas que puedes comer, o sea que hay ciertos alimentos que yo dije que no iba a comer. Aquí tengo en mi teléfono, tengo la imagen y mi palabra, pero aún así la sigo fallando. Ya saben cómo es todo esto. Fallo, 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 fallo. Increíblemente fracasos innumerables. Y luego entonces lo logro. Pero claro, no es hasta que pongo el dinero y hasta que verdaderamente comienzo a evaluar todo y a ponerme serio que esto comienza a cambiar radicalmente. Hasta ahora solamente ha sido un cambio bastante superficial. Y bueno, recapitulando, y se me ocurrió a mí no. Esa voz me ofreció una solución y era que hay otros alimentos que no están en esa lista y que puedo comer y que me ayudarían bastante a conseguir esos macros. Y bueno, me dijo, bueno, no comas lo que dijiste que no ibas a comer, pero fuera de esa lista, hay alimentos que tú dijiste que podías comer, o sea, no tienen ningún tipo de restricción y que te pueden ayudar en los macros. Entonces, regresándolo al principio, hay un libro que me gusta mucho que es el Manual de Vida de Epicteto. Y estaba leyendo una parte que es muy bonita y que te enseña, bueno, prácticamente todo el manual se trata de cómo vivir. Hay algunas partes que no se entienden muy bien, pero eso me hizo, leer el manual me hizo recordar cuando yo era niño y me sentía muy confundido. Bueno, me sentía no confundido, sino bastante desesperado, porque yo pasaba la mayor parte de mi tiempo solo y entonces yo quería tener un libro o algo que me enseñara cómo vivir. Prácticamente siempre tenía esa idea en la cabeza porque, es decir, no sabía cómo hacer amigos. Yo cometí muchos fracasos en mi vida y decía, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer lo otro. Y yo lo aceptaba, pero yo decía, ok, lo acepto, no sé cómo vivir, ¿no? Pero ¿y dónde está el manual? ¿Dónde está el, el incridión, el manual de vida para yo vivir y saber vivir y poder vivir mi vida? En fin, al día de hoy prácticamente ese manual se llama estoicismo. Y luego está la Biblia y entre muchas otras cosas más. Pero prácticamente el estoicismo es muy bonito. Es muy bonito porque te da como esa satisfacción de que hay un manual para poder vivir. Y eso te quita bastante preocupación y bastante duda, bastante discernimiento, o discernimiento no, te da más claridad en tu vida prácticamente. Bueno, son las 2:11 de la tarde y lo único que comí es un pedacito de coco. Se supone que yo tengo que calcular eso en miligramos, pero no sé cuánto exactamente porque era un pedacito más o menos como así. Yo le coloqué que eran, porque un coco dice que son 100 miligramos. ¿Miligramos? Sí, miligramos. Entonces dije, bueno, seguramente ese pedacito es simplemente 0.3. Ay. Y la razón por la cual me estoy grabando ahora mismo a esta hora es porque hay algo que no me deja pensar. O hay cierta cosa que me gustaría transmitir. Yo cuando estaba corriendo, ya de regreso prácticamente en la segunda vuelta que había dado, yo venía de regreso. Pero al principio cuando yo fui, o sea, cuando iba a dar la segunda vuelta, yo iba a comenzar a correr. Pero dije, bueno, llamo a mi padre y le digo, mira, estoy por aquí, voy a dar una segunda vuelta. Y converso con él, iba corriendo y me dice, con una vuelta está bien. Y se escuchaba muy temeroso y con miedo. Eh, Ten cuidado que no venga un loco por ahí y te lleve. Y yo
dejé de correr y simplemente caminé para hablar mejor con él. Y cuando iba por la mitad del camino, un miedo inexplicable entró dentro de mí, ¿no? El miedo, amigos míos, es contagioso. Hay que tener mucho cuidado porque la energía se transmite. En este caso el miedo me arropó de repente y yo lo sentí, pero dije, si tengo miedo ahora no voy a poder estar con Jesús y eso va a ser aún peor. Entonces como pude, puse Andrew Tate en el teléfono y seguí corriendo. De regreso venía una persona ya, bueno, prácticamente yo me faltaba un tramo ya todavía largo, pero el tramo no era tan largo. Entonces viene una persona en una bicicleta viendo el teléfono y yo sentí que algo no estaba bien con esa persona. Había una vibra extraña y yo simplemente lo vi y seguí en lo mío, pero la vibra era tan fuerte y tan extraña que era casi imposible porque me estaba viendo. Pero cuando la gente me ve, yo siento que tienen curiosidad, o sea, se siente cuando tienen curiosidad o cuando hay algo más. Entonces esta persona era como un poco, como se sentía como rara, había algo raro en la persona. Y yo sentía eso. Entonces era una situación, una sensación que yo ya había sentido antes y esas sensaciones para nada terminan bien. Para nada, más bien dejan malos recuerdos. En fin, yo simplemente me convencí de que la persona tenía esa mirada extraña porque a lo mejor me veía reflejado, o sea, él se veía reflejado en mí y por eso sentía algún tipo de interés, pero bueno. En fin, yo terminé de correr y entonces me quedo pensando en eso varias veces, o sea, la vibra que me dejó esa persona era muy extraña, aún lo recuerdo y era la mirada incluso, o sea, algo había de extraño en esa persona, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo se supone que uno actúe ante este tipo de situaciones? O sea, ¿qué pasa cuando te encuentras con personas que parecen extrañas durante tu camino, ¿no? Y dije, puse el ejemplo de los carros, es decir, hay carros de todo tipo cuando vas corriendo, y es que ahí hay puro monte. Entonces no puedes correr, hay una parte donde no puedes correr exactamente por la acera porque el monte está repleto, no sabes qué te puede aparecer por ahí. Entonces es mejor correr por la carretera. En fin, por la carretera pasan camiones, pasan autos a toda velocidad, a veces los autos no te ven porque van a toda velocidad y entonces las curvas son las más complicadas porque no te ven y entonces no sabes que tú vienes, tú tampoco sabes qué carro viene. En fin, tienes que estar muy, muy atento y muy pila. Y hoy justamente venía una moto con una barra de metal. Habían dos personas en una moto. La persona de atrás venía con una barra de metal que literalmente cubría, podía cubrir sencillamente toda la carretera. Pero él, como no es estúpido, él se colocó para el lado donde yo estaba corriendo. Ya venía lejos, o sea, yo cuando lo vi, él venía lejos y yo también venía lejos. Y entonces él se coloca del lado de la acera, porque si se coloca del otro lado de la carretera, obviamente le puede dar un carro. Entonces, quiero tener esto registrado y es que hay que ser proactivo. Número uno, hay que ser proactivo cuando puedes ver el peligro. No tienes que esperar que la otra persona reaccione. Yo vi el peligro y tenía que haber yo reaccionado, no esperar que la otra persona reaccione y se ponga del otro lado. Yo tenía que haber reaccionado rápidamente y moverme hacia el otro lado de la carretera. No esperar que el motorizado me viera y entonces esperar que él actuara, porque eso me deja a mí en una situación en la que yo prácticamente puedo correr peligro y no es culpa de él, es mi culpa. Y entonces es como que le cedo el poder a otra persona de mi vida, literalmente. Entonces, número dos, en las curvas, cuando se va corriendo, hay que tener mucho cuidado porque puede venir una gandola, puede venir un camión, entonces en este caso, hay que cambiarse de carril para en un carril donde uno pueda estar más seguro, no por el monte exactamente, sino
entre el caminito de las dos vías. Porque el camión en esa parte de la curva, o la gandola en esa parte de la curva, o cualquier carro en esa parte de la curva, tiene un punto ciego. Y yo también tengo ese punto, o sea, los dos tenemos ese punto ciego. Entonces hay que ser proactivo y hay que anticiparse. Entonces, cosas como el camión, la gandola y la situación del motorizado, esas son situaciones que existen. Entonces no puedes pensar todo el tiempo en que te puede pasar esas situaciones durante cuando en ese día, a esa hora, mientras vas corriendo, porque lo atraes. Pero debes ser consciente de que esas situaciones podrían pasar y debes estar preparado, pero no debes estar pensando constantemente en eso para que no te pase. Es decir, debes estar preparado, pero tampoco debes estar obsesionado con que te pase para que no lo atraigas. Es mejor repelerlo, pero estar preparado. No sé si se entiende lo que quiero decir. En fin, eso es prácticamente mis reflexiones y prácticamente la experiencia que pude obtener en esta semana de correr una larga trayectoria en un lugar donde prácticamente es muy solitario el hecho de estar corriendo, en donde hay puro monte y super carros a no máxima velocidad, pero a una alta velocidad. Y cuando quiera correr en otras circunstancias, seguramente va a haber, bueno, estoy seguro, va a haber muchos más carros variados. Y esta es una excelente forma de prepararse para lo que puede venir más adelante. Hola, buenos días. Son las 5:30 de la mañana. Y hoy tenía varias cosas que decir. Es el hecho de que últimamente ha sido un poco extraño porque antes era presión, angustia por el hecho de la universidad. Y últimamente no me he sentido así como sin propósito. Me he sentido así con un propósito bastante interesante. O sea, no me he sentido a la deriva como siempre me he sentido. Me he sentido bastante en calma, simplemente que con mucho mayor miedo. No sé por qué exactamente. Pero me parece muy interesante porque antes era todo, ya saben, preocupaciones, ansiedad, pero ahora es puro miedo. Miedo de esto, miedo de aquello. Y hoy tuve una conversación con mi padre bastante interesante en la mañana. Y era que él me dijo, bueno, David, ya eres ya un poco mayor, ya prácticamente eres un adulto ya, y tienes que tener cuidado porque veo que estás tardando mucho tiempo en la universidad, tienes que avanzar porque el tiempo va pasando. Y es que él tiene razón. Y eso me hace recordar a una experiencia que yo viví con el juego RuneScape, que era que antes de la pandemia y todo eso yo estaba jugando, pero no le había metido muy en serio o simplemente me quedé en un estatus de conformismo en donde yo agarraba cierto producto con magia, porque varias habilidades, magia y otras cosas más. Y yo agarraba ese producto con magia y luego entonces lo vendía en una tienda y obtenía monedas. Claro, había otros métodos para conseguir la membresía, pero yo simplemente me quedé con eso porque yo estaba cómodo. Tenía comida, este, veía no por, eh, veía anime, me quedaba despierto hasta tarde y prácticamente simplemente con la excusa de estoy tratando de sacar a la familia de la pobreza con un videojuego. En fin, cuando nos pegó la pandemia, mi hermano y mi padre también se quedaron aquí y comenzaron a jugar. Y ahí entonces se dieron cuenta de que estaba perdiendo el tiempo en el juego. Y es una situación muy parecida a, a la situación actual. Esta vez tiene que ver con la universidad. Y yo aprendí a base de caerme muchas veces, o sea, de llevar a la contraria por mucho tiempo a mi padre, de
que él tengo que escucharlo. No en todas las cosas, pero sí hay muchas cosas que dice que sí tienen bastante sentido. Y eso lo aprendí después de muchas veces que le llevé la contraria. Y dije, oye, sí, él tiene razón. Hay que escucharlo. No hay que escucharlo en todo, en cosas específicas como en economía y cosas así, pero sí hay cosas que tiene razón. Muchas cosas que tiene razón. Y lo que me parece aún más curioso es que hay pensamientos que a mí me han llegado y yo los he anotado y digo, bueno, este pensamiento no es tan importante, no sé quién vaya a ayudar con esto. Y luego, tiempo después, años o tal vez meses después, yo escucho a Yados o a Andrew Tate que llegan a un pensamiento similar y digo, rayos, con que así era. Y entonces, le quito mucho peso y mucho valor porque yo no soy una figura de autoridad a la cual yo escucharía, pero a ellos sí los escucharía. Entonces es bastante interesante cómo es que, a pesar de ser un buen pensamiento y un pensamiento bastante inteligente, yo simplemente lo descarto porque no soy la persona de la cual yo escucho. O sea, mi versión actual no es la persona que yo escucharía, porque no tiene los resultados que yo quisiera, no tiene la vida que yo quiero. Y eso me parece muy, muy, muy increíble. La verdad es que ah, con el tema de la universidad yo sé que no soy estúpido, tengo que esforzarme bastante, pero es el hecho de tomarme esa parte más en serio y enfocarme más, porque lo que pasó con un escape en aquel momento es que no estaba enfocado y no tenía fe. No tenía fe no estaba, y por lo tanto no estaba muy enfocado. Y dije, bueno, si lo hago en tercera persona, o sea, si lo hago en segundo plano, tal vez pueda utilizar eso como excusa para aprovechar y obtener placer, que fue en su momento una idea que yo dije, vaya, hackeé la Matrix. Pero no, en realidad simplemente fue una fantasía. Entonces, aquí en vez de obtener placer, estoy intentando construir algo en paralelo. Como expliqué, hace videos, un video mucho antes sobre la doble vida que tenía yo que vivir como si fuera Spider-Man. Es decir, cuando estaba solo, trabajaba en lo mío, traducción a las temporadas de Soren Eagle, haciendo videos para YouTube, haciendo ejercicio. Y cuando la gente me veía, iba a la universidad y estudiaba. Pero en realidad, todo eso lo hacía, el estudiar lo hacía en segundo plano, como si fuera una fachada. Y el hecho de ir a la universidad, regresar aquí y no estudiar fue un grave error porque tú tienes que ir todos los días allá y entonces si no estudias en tu casa vas en cero para allá, entonces lo único que estás haciendo es creando un ciclo en donde pierdes el tiempo. Y me costó bastante rendir en dos lados a la vez. Me di cuenta de que uno tiene que ser, o sea, un proyecto debe ser el dominante y otros los secundarios. Y eso depende de la importancia, de qué depende, ¿no? Y en este sentido, dependo mucho de mis padres, o sea, ellos me mantienen para que vaya a la universidad, entonces ese sería el proyecto dominante. Ok, entonces voy a contar algo muy personal, una historia que me pasó hace ya tiempo, cuando era, cuando era niño, ¿no? Yo, ya voy a cerrar hasta aquí. Cuando era niño. Cuando sucedió, yo tenía como unos 11 años, más o menos. 11, 12 años, creo yo. Estamos en el 2013. Y yo creo que la situación empieza más atrás todavía. Con el tema este de que me cambiaron, cuando tenía como unos 7 años, me cambiaron de la escuela semi privada en donde estaba y me pasaron a una escuela pública porque me mudé
pública. Entonces las dinámicas eran bastante diferentes a la escuela privada y la escuela pública. Allí era como más un caos total y se veían muchas cosas raras. Y una historia curiosa es que cuando yo llegué por primera vez a esa escuela y quiero tener esto registrado, me colocaron en un salón en donde todos los niños parecían de comerciales, es decir, eran amigables, te incluían, eran todos amigos por alguna razón, todos se conocían, todos eran amigos. O sea, literalmente era como un comercial de esos que pasaban antes, en donde todo el mundo era feliz. Era un comercial viviente y era, me sentí en un éxtasis. Yo no podía creer el tipo de perfección que tenía este salón y me encantó. Me sentí cómodo y cuando de verdad me estaba sintiendo verdaderamente cómodo, mi padre regresa en medio de la clase y me dice, hey, vente que nos equivocamos de clase. Y yo me regreso y creo que empecé a como a parpadear porque pensé que era un sueño, no sé, ¿cómo es posible? Y yo no lo digerí en su momento, pero y después, minutos después, estaba a cada momento preguntándole a mi padre, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque esa clase era un comercial viviente y era mi sueño vivir en un comercial viviente. Luego pasamos a la clase en donde yo se suponía que tenía que estar, en donde había personas que eran repitientes, niños de quinto grado que estaban en tercer grado por alguna razón, porque repitieron, eran como un grupo de, de, ¿de cuántos eran? Este, de seis, un grupo de seis repitiente. Ah, niños que se odiaban entre sí, niñas que se odiaban entre sí, niñas que eran demasiado masculinas, ah, niños que eran muy raros. Ya contaré más adelante unas historias bien extrañas que pasaban. Am, la maestra no tenía control del salón porque era como una pandilla que se creó. Era todo un desastre, amigo. Era... Pero en medio de ese desastre había una luz para mí que era una niña bastante curiosa, bastante divertida. Tenía cabello negro. No diré muchas descripciones sobre ella, pero es con la que sucedió el inconveniente que la habían agarrado por el cuello. Eso ya lo conté en videos atrás, pero seguramente lo contaré en el video que sigue. En fin, creo que seguiré con esta historia en, en el siguiente video porque no creo que mi teléfono aguante tanto espacio. O sea, no mi teléfono, pero sí el hecho de estar subiendo estos videos. Y pues bueno, mi historia en una, cómo pasé de un comercial feliz, del mejor comercial de propaganda de la historia de la humanidad, en donde pareciera que todos los niños fueran ricos en todos los sentidos, no solamente monetariamente, a pasar a la peor clase de la historia.